Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de Funo 11, vamos a ver su comportamiento en los siguientes días, en las siguientes semanas, e incluso sus posibles precios que pudiéramos esperar. Antes de comenzar, recuerden que nosotros hacemos una dinámica semanal donde sorteamos una acción completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es estar atentos a nuestras redes sociales, debido a que cada semana publicamos una pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales, en cualquier horario y en cualquier día. El primero o la primera que conteste correctamente a esta pregunta será el ganador, y así de fácil se ganarán esta acción completamente gratis. Así que si les interesa participar en esta dinámica, les sugiero que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, vamos a tratar de hacer un análisis técnico para esta fibra. Esto también puede cambiar dependiendo de la noticia que pudiéramos tener para este lunes próximo 9 de octubre del 2023. Como saben, se pretende realizar una nueva fibra enfocada en el sector industrial por parte de Funo 11. Pero ya vamos a comenzar con este análisis técnico. Rápidamente, lo básico y primordial siempre es ver la cotización, la tendencia principal en la cotización de la acción o de la fibra que estemos analizando. Eso lo hacemos con la EMA de 50, la de 100 y la de 200, aunque rápidamente vamos a agregar una nueva EMA que sería la EMA de 20. Con esta también pues nos sirve para visualizar también una resistencia y soportes importantes que pudiéramos seguir teniendo. Pues con este acomodo de EMAs vemos que la tendencia principal en la cotización de Funo 11 es una tendencia principal alcista. Si nosotros simplemente consideramos la EMA de 50, la de 100 y la de 200, pues vemos rápidamente que sí, esta tendencia principal alcista se tiene y puede perdurar al menos en los siguientes días. Esto porque no vemos ningún retroceso importante en estas EMAs que nos haga pensar que estamos perdiendo fortaleza en esta tendencia. Aunque ya vemos con estas velas japonesas que ya han roto el soporte que teníamos nosotros con la EMA de 20 de los 27 pesos con 81 centavos. Nosotros teníamos en los últimos días un rango de precio cercano a esta EMA de 20 que se encuentra en los 27 pesos con 81 centavos. Estas EMAs, recuerden, tienen doble funcionalidad, nos sirven también como soportes y resistencias en la cotización que estemos nosotros estudiando. En este caso de Funo, pues el primer soporte que nosotros tenemos es los 27 pesos con 81 centavos, donde se encuentra la EMA de 20. Posteriormente, un soporte importante que tendríamos si tenemos una caída en la cotización de Funo 11 se encuentra en los 26 pesos con 89 centavos, que incluso funcionó de forma bastante adecuada hace unos 3 días. En la cotización de Funo 11 vemos con esta tercera vela japonesa, esta vela roja, que había caído la cotización hasta este punto, que como les menciono, estas EMAs nos sirven como soportes y tanto como resistencias. En el caso de que estas velas japonesas por ahora se encuentran por encima de estas EMAs, pues nos sirven como soporte. Si estas velas japonesas se encuentran de forma intermedia en estas EMAs, incluso en la parte inferior de todas estas EMAs, pues nos servirían como resistencias en un repunte posterior en la cotización. Por ahora, pues como tenemos una tendencia principal alcista, nos sirven como soportes. Y como les mencionaba, pues ya este lunes 9 de octubre del 2023 ya vamos a tener una noticia importante. También incluso si nosotros estamos esperando esta noticia, pues ya sabremos cómo se va a generar esta nueva OPI, cómo será administrada e incluso si será aprobada por el comité. Y ver si efectivamente se va a crear o simplemente Funo 11 se va a mantener tal cual se encuentra ahora. Así que el 9 de octubre pues ya vamos a saber qué va a pasar con esta supuesta nueva fibra, si se va a formar sí o no. Pero ahora, como les menciono, pues tenemos un repunte importante en estas últimas semanas debido a esta nueva noticia. No ha cambiado casi en absoluto la cotización de Funo 11. Vemos que estas velas japonesas se han estado moviendo de forma horizontal, aunque vemos que en estos últimos días ha habido una pequeña caída. Que si ahora nosotros vemos nuestro siguiente indicador, las bandas de Bollinger, que nos van a mostrar si nos encontramos en un punto de sobreventa, un punto neutral o un punto de sobrecompra. Vemos rápidamente que estas últimas velas japonesas se encuentran casi cercano al límite inferior, indicándonos que nos encontramos en un punto de sobreventa, una ligera caída en la cotización de esta fibra. Aunque también si vemos rápidamente que estos últimos días vemos que estas bandas de Bollinger están estrechas.
Eso quiere decir que hay poca volatilidad en la cotización de esta fibra que en días previos o semanas previas. Vemos que estas bandas de Bollinger estaban bastante separadas, estos límites, indicándonos que la volatilidad era tal que pues podríamos tener un cambio importante en la cotización de esta fibra en un solo día. Aunque esto pues obviamente es debido a esta vela verde que ya habíamos mencionado incluso en un análisis técnico, que esto era una cotización o un comportamiento irracional. Por ahora ya vemos que el mercado pues ya empieza a estabilizarse, ya vemos que incluso estas bandas de Bollinger ya nos están mostrando que hay una poca volatilidad en la cotización de esta fibra. Y ahora pues nosotros tendríamos que tener en cuenta este próximo lunes el comportamiento de esta fibra. Si efectivamente son buenas noticias o son malas noticias, pues ya veríamos el comportamiento de esta fibra si se sigue manteniendo en una zona de sobreventa, y esto puede provocar pues una caída en la cotización de esta fibra. Si posteriormente vemos que son excelentes noticias, eso depende obviamente de cómo lo tomen cada uno de los inversionistas según sus necesidades y según sus inversiones que hubieran querido tener, pues ya podríamos pasar a un punto neutral más concreto e incluso subir a un punto de sobrecompra en la cotización de esta fibra. Eso nos haría ver y notar que tendríamos un repunte en la cotización de esta fibra y podríamos continuar con esta tendencia principal alcista que ya nos marcaban estas EMAs, que incluso si las volvemos a colocar, recuerden que nos mostraba los posibles soportes y resistencias que pudiéramos tener. Vemos que en esta zona nos encontrábamos en un punto de sobreventa, que posteriormente también se encontraba el soporte de la EMA de 20. Si llegáramos a romper este soporte, pues posteriormente pudiéramos encontrarnos cotizando cercano al soporte de los 26 pesos con 80 centavos que nos marca la EMA de 50. Y con esto pues seguiríamos confirmando que nos encontramos en este punto de sobreventa en la cotización y obviamente tener una caída en su precio posteriormente. Si este soporte incluso de los 20 pesos llega a funcionar de forma adecuada, pues entonces podríamos rebotar e incluso empezar a ver un repunte en la cotización posteriormente para esta fibra. Pero si no llega a funcionar de forma adecuada, como les menciono, pues tendríamos el soporte siguiente de la EMA de 50, y aquí hay que visualizar que no llegue a romper este soporte y sigamos viendo una caída en la cotización de esta fibra. Pero ahora si vemos nuestros siguientes indicadores, nuestro EMA Cross y nuestro SAR Parabolic, que nos muestran un periodo corto en la cotización de la acción o de la fibra que estemos analizando. Nos muestran en forma concreta si nos encontramos también en una subtendencia bajista o una subtendencia alcista en la cotización, por ejemplo, de esta fibra. Rápidamente, si vemos nuestro EMA Cross, vemos que esta línea verde ha cruzado la línea roja. Indicándonos un cruce de estas líneas, vemos que esta línea verde está dominando por ahora la línea roja. Eso nos muestra que entonces estamos en un periodo corto o una subtendencia bajista en la cotización de esta fibra, aunque también vemos que este periodo corto pues no tiene un gran impulso como uno pensaría, porque incluso vemos que este cuerpo de estas velas japonesas pues no están perdiendo tanta fortaleza, incluso la caída en la cotización de esta fibra pues no tiene un gran impulso, no vemos una caída importante que nos haga pensar que esta fortaleza, esta subtendencia bajista pues pueda tomar un gran impulso y seguir viendo la caída en el precio. También si vemos rápidamente nuestro SAR Parabolic, vemos que se encuentran ya unos 3 puntos en la parte superior de estas velas japonesas, indicándonos y confirmando que sí, efectivamente nos encontramos en una subtendencia bajista en la cotización de esta fibra en estos 3 últimos días. Y por ahora es muy posible que al menos hasta este día lunes sigamos viendo un rango de precios similar e incluso ligeramente pues debajo de este soporte que nos mostraba esta EMA de 20. Esto debido a que habrá una gran incertidumbre este día lunes, pues debido a esta noticia, ver si esta asamblea de inversionistas pues va a aceptar que se cree esta nueva fibra enfocada en el sector industrial o sigamos las cosas tal cual las teníamos. Así que es muy posible entonces que vayamos a tener una incertidumbre en el mercado, obviamente se va a ver reflejado en la cotización de esta fibra. Pero ahora si vemos nuestros demás indicadores, el índice de fuerza relativa, el MACD y el Stochastic, vemos rápidamente que el índice de fuerza relativa prácticamente se está moviendo de forma horizontal. Con esto confirmamos efectivamente lo que mencionábamos hace un momento, que esta subtendencia bajista, este periodo corto en la cotización de esta fibra, pues no está teniendo un gran impulso y por eso es que no estamos viendo una caída importante en la cotización de esta fibra. Como vemos, este índice de fuerza relativa se está moviendo de forma horizontal
y al menos no nos hace pensar incluso que el impulso seguirá siendo importante y seguiremos viendo una caída en el precio de esta fibra, al menos en los siguientes días. Rápidamente también, si vemos el MACD, vemos rápidamente que nos está confirmando que nos encontramos en esta subtendencia bajista en la cotización de esta fibra. Vemos que está dominando esta línea roja sobre la línea azul, indicándonos efectivamente que estamos en esta subtendencia bajista, que estamos teniendo un periodo corto en la caída en el precio de esta fibra. Que si lo vemos rápidamente con estas líneas verticales, vemos que en los últimos días efectivamente estaba tomando un impulso importante, pero si lo comparamos con días previos, es obviamente que a comparación de la subtendencia alcista, esta recuperación importante que veamos de forma irracional con esta vela verde que les he mencionado desde hace unos análisis técnicos, pues no tiene comparación. Esta subtendencia bajista, esta caída en el precio, pues no tiene un impulso importante y lo vemos reflejado casi con estas velas japonesas que se están moviendo prácticamente de forma horizontal y no nos hacen pensar que podríamos tener un periodo importante en la caída en el precio de esta fibra. Incluso si vemos el Stochastic, vemos rápidamente que también esta línea roja está dominando la línea azul. Efectivamente nos encontramos en esta subtendencia bajista, pero vemos que el impulso o la dominación no es importante porque esta línea azul pues prácticamente está incluso próximamente a cruzar esta línea roja. Así que estén muy al pendiente de la nueva información que pudiéramos tener para este día lunes y de aquí en adelante pues ya veremos un comportamiento más racional para el comportamiento en la cotización de esta fibra. Y no como lo hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas, debido a esta incertidumbre o esta noticia que ha generado pues este auge en su cotización de esta fibra. Ahora si vemos rápidamente nuestro retroceso de Fibonacci, este último indicador nos va a mostrar los soportes importantes que también podríamos tener en la cotización de fibra 1 o las resistencias también en su cotización. Vemos rápidamente que la cotización de fibra 1 se ha mantenido en este canal, en este rango de precios que se encuentra en los 26 pesos con 9 centavos, en este soporte y la resistencia de los 29 pesos con 11 centavos. En mi opinión, habría que esperar, como les he mencionado, a la información que pudiéramos tener ya a la mano el próximo día lunes, para ver el comportamiento de FUNO 11, si efectivamente pudiera seguirse manteniendo cotizando en este canal, en este rango de precios, o incluso, pues si son malas noticias para la mayoría, pues ver una caída en su cotización que nos haga pensar que estamos perdiendo fortaleza y llegar a este soporte de los 26 pesos con 10 centavos prácticamente. Ya a partir del día martes habría que estar analizando el comportamiento, la información que tengamos y estar viendo ya un comportamiento, como les menciono, de forma racional en su cotización ya con información en la mano. Para mí es muy posible que nos sigamos manteniendo en este soporte que nos estaba marcando la EMA de 20 de prácticamente los 27 pesos con 81 centavos. En mi opinión, yo creo que este sería un soporte importante y no creo que lo podríamos estar cruzando hasta el día martes y eso va a depender obviamente de la información que tengamos. Pero bueno, hasta aquí este análisis técnico. Por favor, déjame aquí en los comentarios cuál es tu opinión, cómo crees que sea el comportamiento posteriormente a esta asamblea de inversionistas que vamos a tener el día lunes. ¿Crees que se pueda estar formando esta nueva fibra? ¿Crees que esta asamblea de inversionistas vayan a aceptar esta propuesta? Y si crees que FUNO 11 o la cotización de esta fibra pueda seguirse manteniendo en este canal y en este rango de precios. Antes de terminar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel donde podrás llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones o compra de fibras. Con esto, como te comento, puedes llevar un seguimiento de todas tus inversiones que realices, todas las compras de acciones que realices e incluso también los dividendos que puedas estar recibiendo y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer para tenerla totalmente gratis es suscribirte a este canal, posteriormente mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales, mostrarme que eres suscriptor del canal y te la voy a proporcionar totalmente gratis. Pero bueno, ya ha sido todo en este video. Ya sabes que si te ha gustado, por favor te invito a que le des un buen me gusta, me apoyarías bastante, como también suscribiéndote y de esta forma te podrías mantener informado. Te recuerdo que toda la información que ves en mis videos simplemente son datos informativos, no es una asesoría profesional. Recuerda que si quieres la ayuda de un profesional te recomiendo que acudas a uno. Ellos te podrán asesorar de mejor forma según tu perfil de inversionista, las metas y proyecciones que tú tengas para tus inversiones.
Simplemente te estoy mostrando esta información para que la puedas tener en tus manos y de esta forma tomes el mejor criterio posible según tus necesidades. Así que ahora sí me despido, cuídense mucho, pórtense bien. Ya saben que les deseo lo mejor y mucho éxito en todas sus inversiones. Recuerden que si invierten en su futuro tendrán un mejor porvenir.